El Pleno de la Suprema Corte de Justicia levantó el paro de labores que mantenía desde inicios de septiembre, luego de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, por lo que a partir del martes el Pleno deberá de organizarse para iniciar la transición que ordena la iniciativa del presidente López Obrador. Mientras tanto, en el Senado convocaron a una sesión para que esta tarde la reforma judicial sea avalada constitucionalmente. La oposición amagó con no asistir a este proceso porque no lo considera legítimo. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, tras 2 semanas de paro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomará sus actividades de manera habitual luego de que la reforma al Poder Judicial fuera aprobada por diputados y senadores y ya cuente con los votos suficientes en los congresos locales para que se declare constitucional. En una sesión privada, los ministros decidieron por mayoría de votos ponerle fin a la suspensión de labores, por lo que convocaron a sesionar el martes 17 de septiembre. Y la ministra Lenia Batres llamó al Pleno de la Corte a prepararse para lo que denominó una nueva época democrática. Propuso crear una mesa de transición para reencauzar el orden constitucional que, según la ministra, fue violentado por las protestas de trabajadores del Poder Judicial en rechazo a la reforma del presidente López Obrador. Mientras tanto, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación de la reforma al Poder Judicial en los congresos estatales. Dijo que ya es un hecho y que sería legal que la Corte la detenga. Ilegal. Eso es ilegal, ya está aprobado. Eso es lo que dice la Constitución. Y hasta el momento son 21 los congresos locales que ya aprobaron Fast Track, esta iniciativa del presidente López Obrador, que ya pasó en diputados y en el Senado. Entre los estados y congresos locales que ya le dieron el visto bueno a la reforma están Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Morelos, Guerrero, el Estado de México, Sonora y la Ciudad de México. Hasta el momento el único estado que ha rechazado esta reforma judicial es Querétaro. Estamos con todos ustedes. Como nos fajamos en el Congreso de la Unión, como nos fajamos en el Senado de la República, así mismo nos vamos a fajar aquí en Chihuahua y le vamos a dar hasta las últimas instancias. Y más de 200 personas se manifestaron a las afueras del Congreso de Chihuahua en contra de la reforma judicial. Este hecho provocó que la votación de este jueves se aplazara. Los ciudadanos pidieron diálogo con los legisladores a fin de que su opinión sea tomada en cuenta. Y por su parte, las gobernadoras y gobernadores de Morena felicitaron a los diputados y senadores por la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Aseguraron que con esto se posibilitan los cambios estructurales que demanda el pueblo de México en materia de administración de justicia. Y en tanto, la mesa directiva del Senado convocó a una sesión este viernes en punto de las 2 de la tarde para computar el número de congresos locales que ya aprobaron esta reforma judicial y con ello declarar la validez constitucional. Y a esta sesión no acudirán los legisladores de oposición. Acusaron que se trató de un proceso ilegítimo plagado de deficiencias. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no asistirán a las sesiones convocadas en la Cámara de Diputados y el Senado para dar a conocer la validez constitucional de la reforma al Poder Judicial, luego de ser aprobada por al menos 20 congresos locales. La oposición considera que la reforma representa el entierro de la democracia en el país. Los panistas reiteraron que no acudirán a las sesiones programadas para este viernes porque consideran que la reforma es ilegal. No acudiremos a la sesión que nos están convocando para el día de mañana. Esta reforma se aprobó mediante la compra de votos
la coacción, la amenaza. La determinación de no asistir es una convicción porque las graves irregularidades de que está plagada la reforma. Alejandro Moreno y los coordinadores parlamentarios del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados, Manuel Añorbe y Rubén Moreira, respectivamente, tampoco acudirán a las sesiones de este viernes. El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que es una fiesta de Morena y lo definió como el consumo del atraco a la nación. El grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano ni en el Senado de la República, ni en la Cámara de Diputados asistirá. Es una declaratoria de validez. Es la fiesta del régimen, es el consumo del atraco a la nación y por lo tanto nosotros no vamos a acudir a esa celebración, entre comillas. Vamos a fijar nuestra posición sobre ese particular en las próximas horas. Esta reforma, que prevé el voto popular para elegir a los juzgadores, entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, pidió a su compañero de partido, Daniel Barreda, aclarar las dudas sobre su ausencia este día de la votación en el Pleno, el 10 de septiembre, que se votó la reforma al Poder Judicial. Así lo dijo. Yo llamo a nuestro senador, el senador Daniel Barreda, a que no le tenga miedo a contar la verdad de lo ocurrido, que despeje todas las dudas que hay alrededor de lo que sucedió con él, con su padre y con su equipo político. Mientras tanto, la barra mexicana de abogados criticó la reforma judicial y su impacto en la separación de poderes de la Unión. La tachó de regresiva, inviable y antidemocrática. Pidió continuar la lucha pacífica y explorar nuevas vías en pro del Estado de Derecho. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la reforma puede afectar la independencia judicial, el Estado de Derecho y el acceso a la información y el acceso a la justicia. Reconoció la importancia de fortalecer el sistema judicial en México. Sin embargo, aseveró que lo precipitado de las modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad. Bueno, pues la reforma judicial es un hecho, ya pasó en la mayoría de los congresos estatales, que por cierto tienen mayoría de Morena. En las elecciones de este 2 de junio también se renovaron muchos de los congresos estatales, prácticamente todos salvo uno, el de Coahuila, y pues en la mayoría ganó Morena. También los congresos locales, esto le daba la oportunidad claramente de que pasara fast track al vapor, como pasó en la Cámara de Diputados y en el Senado, esta reforma al Poder Judicial. Lo más importante será ver en los próximos días qué sucederá con las leyes secundarias. Ya les decía en la semana que no habrá grandes sorpresas, o por lo menos eso nos ha confirmado algunos legisladores de este partido como Gerardo Fernández Noroña, que no va a haber la posibilidad de que se metan estas reglas de que solamente quienes tienen carrera judicial puedan irse a las votaciones, a las boletas que tendrá el Instituto Nacional Electoral disponibles para que se vayan a votar por los jueces, los magistrados y los ministros. Se va a aceptar a todos los abogados después de algunos filtros para poder competir por por estos cargos de alto nivel del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver de los ministros de la Corte, de los 11 que hoy están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuántos se promueven para participar en esta nueva relación de poderes y de cargos en el sector judicial. Por lo menos 3 ministros o ministras que son más bien de las cercanas al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación seguramente buscarán algún puesto, como el caso de Yasmín Esquivel, de Loreta Ortiz y de Lenia Batres, que son 3 ministras de la Corte que fueron propuestas por el gobierno del presidente López Obrador y que seguramente buscarán algún cargo, ya sea en el Consejo de la Judicatura para presidirlo, que se va a separar de la Corte, o a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal más importante del próximo sexenio, y a partir de que comience a implementarse esta reforma será el Tribunal de Disciplina Judicial, porque este tribunal, que estará conformado por 5 magistrados,
va a tener la posibilidad, el poder de llamar a cuentas a cualquier juez, preguntarle por qué de su sentencia, revisar sus estados financieros, todo lo que haga un juez, sancionarlo e incluso separarlo de su cargo. Con los jueces y magistrados así va a suceder, lo que sesione, según lo que pues convenga este Tribunal de Disciplina Judicial. Y con los ministros no podrá separarlos de su cargo, pero sí pues multarlos o sancionarlos por alguna pues mala jurisprudencia, alguna mala votación que considere este tribunal que pues no fue apegada a derecho. En fin, este será uno de los más poderosos y seguramente allí estarán algunas de las ministras que apoyaron esta reforma judicial, que solo son 3, Lena Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Ya veremos qué sucede con el tema de la reglamentación, que será muy importante para esta reforma judicial, aunque pues ha quedado claro en lo que se conoce del texto, del contenido de esta reforma constitucional, va a tener elecciones el próximo año, a mediados del 2025, será la primera elección de jueces y vamos a ver pues cómo le va y cómo le va al INE, que platicamos también ayer con la presidenta Guadalupe Tadei de este Instituto Nacional Electoral, en términos de presupuesto, de organización, de cómo serán estas boletas, porque lo que conocemos de experiencia internacional, por ejemplo, lo que ya hizo Bolivia, es que pues no funcionó. Simplemente la gente no conocía a las personas que estaban en la boleta y bueno, pues decidía si los que fueron a la votación, que fue una votación muy bajita, o sea, no acudieron muchas personas a votar y a elegir a sus jueces, pues los que fueron eligieron casi que cualquiera, porque no los conocían. No son los políticos que van a poder hacer campaña, tendrán los tiempos oficiales en la radio y la televisión, pero no podrán hacer campaña como cualquier otro político. En fin, no se ve nada fácil la implementación de esta reforma judicial, ya veremos cómo le va.